cuando el Espíritu de Dios le enseñe a través de alguien en una iglesia. Mire, yo siempre fui a mi iglesia a escuchar palabra de Dios y a oír y a hacer todo lo que Dios tenía en mi iglesia. No me importaba quién predicaba, si era un pastor o un hermano, era el último de los Vargos o el primero de los ¿qué apellido importante hay aquí? ¿Ah? Echeñique. ¿Ah? O el primero de los Echeñique. No me importaba eso. A mí me importaba que llegaba a mi iglesia y miraba el arca. Estaba Jesús ahí. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No tenía idea, pero yo me iba a meter en lo que Jesús estaba haciendo. Entonces lo primero que ordena Dios a un pueblo para que este pueblo funcione. La historia cuando sigue, hermano, el Señor les ordena que se santifiquen en este mover. Santificarse significa apartarse de lo demás. Eso significa, para decirlo cortito, apartarse de una vida secular, una vida normal allá afuera. Tu vida comienza a ser anormal. Comienzas a vivir en el Evangelio, tienes que trabajar, a lo mejor eres, no sé, trabajas en una oficina, en una fábrica, aunque seas panadero, lo que sea, en el almacén, en el negocio, en la feria, en donde sea que trabajes, tú trabajas ahí, pero tu mentalidad es la mentalidad de este pueblo. Estás siempre mirando el arca, estás siempre mirando a Jesús, siempre, en todo orden de tu vida. Esto no es de la iglesia solamente. Esto es mi vida, es la orden que Dios le da, cómo debe vivir el pueblo de Dios, cómo debemos vivir nosotros. Entonces debemos visionar el arca, siempre pensar en ella, estar en ella, con ella. Para donde ella vaya, yo voy. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice el salmista? Jehová me pastoreará. Porque miro el arca, miro a Jesús. En este caso Él es nuestra arca, porque ya se acabó la parte de la ley de Moisés, donde está toda esta parte ritual. Eso ya se terminó, pero hoy día seguimos a través del Espíritu Santo, que es la comunicación con Dios. Seguimos a través del Espíritu Santo, hermano, que está con nosotros, a Jesús. Seguimos el arca hacia Él. Y dice el 4, capítulo 3, versículo 4 de Josué, dice, a fin de que sepáis ¿qué? El camino por donde debéis de ir. A fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir. ¿Cuánto está leyendo conmigo? Capítulo 3, versículo 4 allí. A fin de saber. O sea, ¿cómo yo sé que estoy bien? ¿Cómo yo sé que sigo a Dios? Yo siempre digo a los hermanos, nosotros no podemos llegar y dejarnos engañar por cualquier mover que pueda haber en nuestras vidas. Nosotros tenemos que conversar con Dios, hablar con Dios, seguir el arca. Te tiene que sacar tiempo para orar. Amén. Tienes que sacar tiempo para hablar con Dios, hacerle preguntas. Si a usted le pareció algo medio raro, pregunte. Hable con Dios. A lo mejor Dios no va a venir en un sueño, porque algunos esperan puro sueño y que baje Dios del trono, así venga a hablar con ellos. No, no va a pasar eso. Pero ¿sabe? Va a pasar el último de los Vargas de otra iglesia. Aquel que miran como suele zapato todos los hermanos. Pero aunque un niño ponga al frente, a ese obedece, dice. Y ese le va a hablar. Si no, tiene que ser un doctor. Y le va a ayudar. Y le va a dar un consejo. Pero Dios nunca te va a dejar. Dios nunca se va a apartar de tu vida. Mira, y la palabra dice que Él trabaja a la conciencia nuestra. Significa que, aunque no tenga ni piedras Dios para hablarte, va a trabajar en tu conciencia, pero te va a ayudar. Y te va a ayudar, y vaya a empezar ahí en la cabeza, pucha, que tengo ganas de ir a la iglesia, que no, el Señor quiere que saque más tiempo para orar, y que el Señor quiere que haga esto, quiere que haga... ¿Por qué? Porque, aunque no tenga un instrumento, Dios, la conciencia está ahí, pero Dios no te va a dejar. Dios no se va a separar de tu vida. Dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo le creo a Jesús. Y dice el Señor en el versículo 5 entonces, que nos santifiquemos. Voy a leer los pasos nomás para no leerle todo el capítulo, que es largo. Después dice, y Josué le dice en el 9, y Josué le dice a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Es importante, hermano, no escuchar cualquier palabra cuando seguimos a Dios. Porque hay hermanitos que creen que escuchan a Dios escuchando un montón de teologías, metiéndose al internet y llenándose la cabeza de cosas. Fíjese que mi pastor nos enseñaba a nosotros, él era muy delicado para darnos permiso para ir a otra iglesia. ¿Por qué era delicado? Porque nos enseñaba y decía, tengan cuidado, porque si ustedes llegan y se meten a cualquier iglesia, Dios está tratando con ese grupo de gente. El trato que Dios tiene aquí no es el mismo trato que Dios tiene al otro lado. Porque los crecimientos o los propósitos, los ministerios que Dios está haciendo con cada iglesia son todos distintos, dice la Biblia.
Dice que los ministerios son diversos, no son 3, ni 4, ni 5. Son cientos de ministerios que Dios está haciendo. La Biblia dice que son diversos. Habla de 4 ministerios, pero dice que los ministerios son muchos. En el tema de trabajo, en el tema de buscar, en el tema de servir a Dios. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es importante que cuando usted se encuentra con su alma, quédese ahí. Y pase lo que pase, plántese ahí. Como pasaba en mi iglesia, que mi pastor me echaba, a mí Dios me haya mostrado qué era mi iglesia cuando yo nací en el Señor. Y me lo mostró en una revelación. Aunque el pastor me echara, si Dios no me decía que me saliera, no me importaba que me echara. Yo de afuera de la iglesia escuchaba igual. Pero estaba en mi iglesia. Cuando fueron a un culto de hogar, porque nunca me dejó fuera de la iglesia, sino que me decía que buscara una iglesia con sabiduría, pero que me fuera. ¿Ah? Nunca me dijo, ándate. No me dijo así. Pero me decía, váyase mejor, a donde usted esté más cómodo. Quería que me fuera, pero Dios no quería. Y yo sufría por eso que me decía. En una oportunidad hacen un culto hogar en una casa, siempre me acuerdo de eso, yo lo he contado aquí. Y yo fui al culto hogar porque era un culto hogar de la iglesia, de todos los hermanitos que querían ir a ese hogar, a acompañar al hermano y a estar con él allí compartiendo un culto. Entonces, y cuando toco la puerta, ya abre la puerta y era él. Sale él a abrir la puerta a mi pastor. Y medio enojado me dice, ¿y usted qué hace aquí? No lo hemos invitado. Y cierra la puerta, y yo que soy medio narigón, imagínese usted, aquí me quedó la puerta, un poquito más y que había tenido la nariz chueca así. Gracias al Señor que no fue así, porque Dios sabía. ¿Y sabe? Yo, como no me quisieron dejar entrar para que no hubiera ningún problema, me fui al tiro. Le dije, no se preocupe, mi pastor, le dije, yo voy a hacer otro movimiento. Y me fui, pero me fui debajo de un árbol que había cerquita y como estaba oscuro, ya era de noche, me puse allí a hacer mi culto. Porque yo le decía, Señor, porque hay algunos que los miran mal y se quieren ir, por mano. Otros se ponen flojos, ya no se quieren llenar. Ya se puso pesado el pastor, dicen algunos. Hermanito, ¿qué quiere que le haga? Así me hicieron. Entonces, me fui allí debajo del árbol y le dije, Señor, aquí te voy a hacer el culto. Y te quiero decir que no tengo nada en mi corazón contra el pastor porque tú me estás probando, decía. Esa era mi piedra. ¿Ah? Y tenía que cargarla. Y era difícil. Y me puse ahí porque en aquellos años, en nuestras iglesias pentecostales, los cultos estaban muy bien diseñados, por hermano. 3 coritos al principio, después se hacía primero la oración, después 2 coritos, después una oración, un coro más, y después se leía la palabra, un coro y para la casa. Entonces estábamos bien diseñados en la iglesia, era como todo bien ordenado. Entonces yo llegué y como ya tenía todo el cálculo aquí de cómo se hacía el culto, hice lo mismo, exactamente lo mismo que se hacía en mi iglesia, yo lo hice de ajito largo. Hermano, termino mi culto y un hermano grita de por allá, porque yo me había retirado a unos 200 metros de ahí de la puerta, en una placita que había para allá. Se supone que nadie me veía, de ese árbol oscuro. Y un hermano grita para allá, ¡ey, allá está el hermano Leo! Dice uno. Y yo quedé mirando y dije, Señor, me vieron. Yo no quería que me vieran, porque yo estaba haciendo mi culto. Entonces, y me llaman. Oiga, me llamaron, el Señor toma ahí un instrumento, se puso el Señor a hablar, entramos, pasó algo muy hermoso para no ser tan largo. Dios me usó esa noche ahí, en esa misma casa, con un milagro muy grande, porque podía haber muerto una guaguita, una niñita ahí. Y fue muy lindo, hermano, y fue muy, digamos, espampanante para la iglesia. Y esas cosas comenzaron a hacer temer, empezó a ser conocido este hermano Leo, que no lo querían en la iglesia, porque hay muchos hermanitos que estaban más de acuerdo con el pastor, porque a veces los hermanos creen que estando de acuerdo con el pastor está todo bien. No, el estar de acuerdo con el Señor es lo más importante, hermano. Porque ¿quién dice si Dios te pone en contra mía o a mí me pone en contra tuya? ¿Te vayas a ir de la iglesia por eso? ¿Ah? Ahora, hablo de 2 cosas diferentes. Una cosa es lo que haga Dios y lo otro es que, yo siempre he dicho a los hermanos, dice que el amor de Dios debe estar en nuestros corazones siempre. Entonces, ¿me seguirás amando? ¿Te seguiré amando yo a ti? Eso es lo que pide Dios. O sea, podemos tener alguna diferencia, alguna cosa, porque la prueba es para... Mi pastor siempre decía, el dolor es para que duela, decía. Si el pastor no está de acuerdo contigo en algo, no está de acuerdo nomás. Y no se hacen las cosas como tú quieres.
Pero eso no significa que yo no te tenga que no querer. Yo debo quererte, y de verdad, y de corazón. Una cosa es que muchas veces no estoy de acuerdo con mucha gente aquí, y las cosas tenemos que seguirlas haciendo, porque nadie... Yo como pastor tengo que ver muchas cosas como pastor, por hermanito. Yo tengo que ver otras situaciones. En cambio, a veces un hermano viene con su puntualidad solamente hacia el pastor. Entonces él viene con su hecho puntual, o ella, y quiere que le entiendan su situación. Y resulta que su hecho puntual, yo tengo un problema con otra cosa que perjudica ese hecho puntual también, y el hecho puntual perjudica la otra cosa también. Pucha, el pobre pastor, ¿qué es lo que hace ahí? No está de acuerdo contigo, porque no te puedo dar explicaciones por otras cosas que se pueden perjudicar por estar de acuerdo contigo. Entonces lo mejor, para no perjudicar otras cosas, mejor no estemos de acuerdo. ¿Te fijas? Yo siempre he dicho algo aquí: vale más la gente que todo lo que hagamos. Las personas son las valorables, por ellas hay que jugárselas. Y a veces, hermano, nos ha tocado hacer cosas difíciles. Y estoy hablando de estas cosas porque hay que cargar piedra. Porque el que no carga su piedra es un cobarde, dice la Biblia en Apocalipsis. El tal, dice, se va a quedar aquí abajo, dice. Porque hay hermanitos que no le han enseñado estas cosas, pues, hermano. Entonces queremos ver un evangelio, lo puro rico nomás. ¿Te has fijado tú que para disfrutar el fin de mes del sueldo, cuando el papá lo saca al mall y la esposa se viste bien, viste a sus hijos y se van a comprar ropa y todo eso? Pero hubo un sinfín de sacrificio para lograr ese sueldo, por hermano. ¿Cuántos vieron el padecimiento de esa familia? Esa madre que tuvo que hacer la fe de Abraham, de esa fe elástica, esperanza contra esperanza, hermano, y terminó con 500 pesos el mes comprando el último kilo de pan. Y el esposo no se dio ni cuenta que le quedaban 500 pesos. Entonces, para tener días así, de moles y días felices, también hay que sacrificarse, y no es fácil. Es muy difícil lograr estas cosas. Es complicado, es una piedra que está ahí. Es un dolor que está ahí. Es una angustia y que no sale y que no se termina. Y creo tanto en ti, Señor, y no se termina este dolor, esta angustia. ¿Por qué no me arreglas este problema? Y Pablo le dice a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a sanar del problema los ojos? Y el Señor le contesta y le dice, por 3 veces dice que le preguntó al Señor. Y a la tercera Dios le dice: Pablo, bástate de mi gracia, le dice. Y le fue difícil a Pablo entender eso. Ya no den más cosas contra el aguijón. El aguijón, hermano, normalmente, antiguamente los barcos usaban un aguijón, una punta en la proa, porque se peleaba, el barco se iba encima del otro y lo partía. Era forma de hacer barcos de guerra. Entonces, cuando le habla de aguijón, le habla de una cosa puntuda. Si tú le das combo a una cosa puntuda, ¿irás a quebrar la punta en algún minuto? Nunca. Te vas a llenar la mano de hoyos, el puño de hoyos, después no vas a poder mover ni los dedos. Entonces le dice algo así Dios a Pablo. Le dice: bástate de mi gracia, le dice. Oiga, y nunca le sacó sus escamitas a los ojos. Pero si usted lee la Biblia, Pablo logró su felicidad. Yo un día me tocó predicar en las mujeres. Ya hablábamos de Pablo y de su familia. ¿Te acuerdas, pastora? Hablábamos de Pablo, de su familia, que servía con su madre, con sus hermanas y con muchas mujeres. Habían pocos hombres al lado de él. Por lo menos la Biblia lo muestra así. Y había muchas mujeres que habían tenido que sortear esa forma de vida que tenían, porque tenían una forma de vida bien complicada las mujeres en aquellos días. Era peor que la de los hombres. La sociedad a ellas las sujetaba a andar detrás del hombre, y más encima las leyes que habían, ellas tenían que tener un subyugo al hombre en que ellas no tenían derecho a hablar. ¿Sabe cuál era la oración judía que hacían en las mañanas en el templo? Los judíos pedían 3 cosas en las mañanas. O sea, daban gracias a Dios por 3 cosas. Le daban gracias a Dios porque no eran gentiles. No me acuerdo la otra. ¿Te acuerdas de la otra? Porque no eran gentiles, pero la tercera era porque no eran mujer. Y era una oración que hacían en el templo. Porque no habían sido mujeres, se juntaban puros hombres a orar. Entonces, dígame usted, para esas mujeres que fueron llamadas al Evangelio en ese tiempo, ¿me está entendiendo la piedrecita que llevaba? ¿Ah? A ella sí que los apóstoles fueron, ¿cómo le dijera?
fueron increíblemente muy valientes en predicar el Evangelio para combatir una religión. Sí, lo fueron. Pero las mujeres tuvieron que combatir dos cosas, la religión y la sociedad. Y para los hombres la sociedad no era problema. Nadie a ellos los subyugaba a que cumplieran ciertos ritos de ciertas políticas. En cambio, la mujer tuvo que salir de eso. ¿Por qué? Porque empezaron a tener autoridad en la iglesia. Pablo, las mujeres que usaba, habían diaconisas, diáconos que estaban al lado de él, gente con autoridad dentro de la iglesia. ¿Cómo lo empezaron a hacer esas mujeres? Para, oiga, echarle fuerza. Si era una mujer que estaba acostumbrada a andar detrás del marido. Y después Cristo dice, ahora en mi reino no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, somos todos iguales. ¿Se fijó? Entonces fue difícil. A veces para nosotros, hermanos, tenemos una costumbre, una forma de vida, y nos cuesta. Aquí nos entrega una forma de vida el libro de Josué. Y dice el Señor, ya añadió Josué en el versículo 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes, que Él echará delante de vosotros, ¿a quién? Al cananeo, al eteo, al hebedeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Significa que la libertad que Dios te va a dar, comenzamos a tener otra visión de vida. Ya no somos presionados por las cosas de la vida. Ya no somos presionados por estos espíritus, por estos demonios. Porque hoy día no está el hebreo, o sea, perdón, el egeseo, ¿cómo dicen los nombres? El fereceo, el hebeo, el jergueseo, el amorreo, el jebuseo. Ellos ya no están, no tenemos ese problema con ellos. Pero tenemos el problema de que los espíritus que acechan nuestra vida espiritual quieren manejar y controlar nuestra vida. Y conoceremos a Dios en que ahora somos libres, que ellos ya no nos pueden perseguir, que ellos ya no pueden hacer nada en contra nuestra. Entonces, la palabra del Señor cuando nos dice, hijos míos, dice el Señor en su palabra, si me conocen a mí, seréis verdaderamente libres, si conocéis al Hijo. Podía haber dicho Jesús estas palabras nomás, seréis libres nomás, podía haber dicho, ¿cierto? Si me conocen a mí, van a ser libres. No, dijo, seréis verdaderamente libres. Habló de una verdad, de que realmente una realidad con Dios íbamos a sentir un sistema de vida y libertad. Me parece increíble los ejemplos que pongo de Pablo cuando le van a cortar la cabeza y las últimas palabras que dice Pablo, ya ahora amiguitos, he peleado la buena batalla de la fe, ahora me espera una corona en el cielo, así que ustedes sigan haciendo empeñito nomás, ocúpense del conocimiento de la palabra del Señor y cuiden mis epístolas. Pedro, cuando lo van a crucificar, le dice a la gente, tengo que dejar este cuerpo, me voy, pero ustedes ocúpense del conocimiento de Dios. Oiga, hasta el último dando consejos y los iban a matarlos, pues hermano. Yo encuentro que era gente libre. ¿Y sabe? Cuando nosotros no somos libres, cuando un pequeño problema de este porte nos pesca, nos angustia, nos hace pedazos y no somos capaces de alabar a Dios. No somos capaces de andar con una piedrecita, hermano. Entonces eso se nos pone cuesta arriba y se nos pone difícil. ¿Y sabe lo que nos hace libres? Se lo voy a leer aquí mejor. Dice en el capítulo 4, vamos al 4, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1, siguiendo la misma historia. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, toma del pueblo 12 hombres, cada uno de cada tribu. Mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies sacerdotes. ¿Qué le mandó tomar? Dígalo conmigo, ¿qué le mandó tomar? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Escúcheme, mire cómo funciona esta situación de Dios. Por eso yo siempre he dicho, yo le puedo hablar del rapto de la iglesia, del nacimiento de Cristo, le puedo hablar de lo que usted quiere de la Biblia, en toda la Biblia, porque toda la Biblia es una sola palabra. No hay dos historias en la Biblia, hay una sola idea de Dios. Es un solo plan de Dios. De verdad que yo a veces pienso, no sé por qué lo dividieron en dos libros. Hay dos etapas que es diferente, pero no hay dos libros. El libro sigue. De hecho, Jesús llora cuando el pueblo de Israel no reconoció su visitación.
Pero no se olvide que Pablo dice que la salvación nuestra también es gracias a los judíos, que Dios no los dejó ver lo que tenían que ver. Entonces, oiga, tenemos que orar harto por ellos, pues, hermano, porque gracias a ellos que hoy estamos aquí también. Entonces, gracias al Señor Jesucristo que murió en el madero de la cruz, y gracias también al pueblo judío que no vieron esa visitación para que alcanzáramos misericordia nosotros y comiésemos de la comida que Dios estaba poniendo en la mesa a través de Jesús. Oiga, pero es que eso es muy lindo, hermano. Mire, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ya pasaron el Jordán, a ver, dígalo usted conmigo, ¿cuántos cruzamos ya el Jordán aquí? ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? Entonces ya pasamos el Jordán, por hermano. Amén. Por la fe lo pasamos. ¿Ya? Y dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, toma del pueblo 12 hombres, cada uno de cada tribu, y mándales y dile, tomen de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes, ¿quién? Los pies de quiénes. Entonces, ¿a dónde tiene que venir a buscar palabra usted? A un sacerdote que tenga los pies firmes. Amén. Usted tiene que tener ese testimonio. No puede llegar y andar buscando en cualquier lado y la doctrina que le digan y lo llenen de teología a la cabeza. No. Usted tiene que tener un testimonio de Dios y saber de dónde recoger una piedra. Porque usted, el hecho de que usted venga a escuchar palabras de Dios aquí y usted se quiere involucrar con Dios, esto significa que usted va a tener que llevarse una piedra. Y la piedra significa un estorbo, un problema. ¿Estamos dispuestos a caminar así? Oye, qué poco amén, ¿eh? Yo soy feliz con la piedra de Jesús, hermano. Soy feliz porque conozco mi eternidad, conozco lo que me viene. Sé lo que vamos a vivir. Y sé también de que yo andando con esa piedra y andando erguido, el más orgulloso es Jesús. Acuérdense lo que dice. De los antiguos, de los que no tenían Espíritu Santo. Ellos no tenían Espíritu Santo. Y habla de todos los antiguos, la mujer Raab, de Moisés, de Josué, de Abraham, y habla de todo aquello el apóstol Pablo. Y dice que Dios dijo allí, no me avergüenzo de ser Dios de ellos. Y no había Espíritu Santo en ese tiempo. No estaba la comunicación que hay hoy día directa. ¿Ah? Había que hacer los holocaustos, había que ir donde el sacerdote, había que matar el cordero para el perdón de los pecados, había que hacer un rito. Y hoy día no, pues usted cierra su ojito, inclina su corazón, ¿cierto? Y se pone a conversar con Dios. Y se acabó el problema, y Dios lo escucha. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que buscar piedras al río. Este río, hermano, es el río que separa lo malo de lo bueno. Me trajeron una... Aquí es donde yo quiero hacerle un dibujo. ¿Me ayudan ahora con la pizarrita? Ahora. Le voy a hacer un dibujo. Uno nomás, el azul nomás. Le voy a hacer un dibujo. Póngala por aquí. Estamos en directo. Para acá se vino la cabra conmigo. Póngala nomás. Le voy a hacer un dibujo. Si esta es la forma de funcionar el pueblo de Dios con Dios. Lo más atrás posible nomás. Lo más atrásito nomás para que así puedan ver los hermanitos de allá también. ¿No se puede más atrás? Si corren ese, sáquelo de ahí, sáquelo para cualquier lado. Y lo más atrás posible para que tratemos de darle un poquito más de cabida. Yo diría por aquí, hermanito. Ya después vamos a tener el mismo lugar siempre. Eso es lo rico, que estamos en vivo y en directo. Amén. Ya. Amén. Fíjese usted, yo creo que usted vaya leyendo las Sagradas Escrituras conmigo, porque tenemos unos minutitos para hacer esto nomás, hermanito. Me quedan solamente 5 minutos. Le dijo el Señor por Josué, tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, el 3. Y les mandó y les dijo, tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de ¿quién? De los sacerdotes. ¿Cuántas piedras? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar ¿qué? Repítalo conmigo, ¿qué debemos pasar?
la noche. Ya, tenemos un Jordán. Escúcheme. ¿Ah? Lo bueno, lo malo. El mundo es malo. Dios es bueno. ¿Ah? Aquí tenemos un Jordán. Este es el Jordán. Cuando nosotros, yo quiero que me ayude ahí en el versículo 1, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, toma del pueblo 12 hombres, cada uno de una tribu, y mándales que tomen de aquí del medio del Jordán, lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros y levantalas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ya, aquí vemos nosotros que hay sacerdotes en este Jordán, sacerdotes. Que tienen los pies firmes. Amén. Ahora, yo paso del lugar malo, donde está toda mi carga, donde están los problemas, donde está todo lo negro, a donde está todo lo blanco. ¿Cómo paso? Tengo que atravesar un Jordán. Para atravesar el Jordán, lo primero que debo ir yo es ir al sacerdote que aquí abajo, aquí tiene piedrecitas. ¿Ah? ¿Dónde están ellos? Puras piedrecitas. Entonces yo debo venir y pasar al lugar blanco, escúcheme, con mis piedras. Con una piedra, es una piedra. Eran 12 tribus, 12 piedras que tenía cada uno de los responsables. Amén. Cada uno de los responsables tenía que cargar. Yo soy el responsable aquí de la iglesia, tengo que cargar mi piedra como pastor. Pero usted es responsable de la salvación de almas, usted carga la piedra como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en usted tiene que verse la gloria de Dios. Amén. Nosotros no podemos vivir solo hablando de Dios. Mire, cuando a la gente llegan religiosos a las casas y la gente los ve de afuera, la gente, oiga, se mete para adentro, oye, sale tú, le dice el uno al otro, no, anda tú, que me aburren, no, anda tú. Nadie quiere atender a los que andan con Biblia, hermano. Porque están aburrida la gente. Pero estoy seguro que si ven a Jesús caminando, lo seguimos todos, hermano. Porque lo conocimos, sabemos quién es, cómo es. Oiga, algo va a hacer Jesús en algún minuto. Me conformo que me mire, dice alguien por ahí. ¿Ah? Una mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Oiga, Jesús cambia. Por eso las religiones son como un opio nomás. Que dijo un pensador una vez, un libro que yo leí, que adormece a la gente. Pero Jesús es diferente. Jesús funciona, hermano. Yo a veces le digo, Señor, andamos en tu sombra, Señor, y eso es lo difícil, pues, Señor. Tu palabra dice que el que vive bajo la sombra del abrigo del Altísimo, nosotros andamos en la sombra de Dios. ¿Cuándo vamos a funcionar con Dios cara a cara como funcionaba Moisés? Cuando lleguemos al cielo. Allá le vamos a ver cara a cara. Ya se acabó la fe, por hermano. Se terminó la fe. Ya nunca más fe. Todo va a ser ahí. De verdad. O sea, bueno, hoy día es de verdad, pero es bajo una sombra de Dios. ¿Qué es lo que es la sombra? ¿No, ¿me le alcanza a ver sombra a mí? Nada casi. Pero para donde yo me muevo, ¿ves? Ahí está mi sombra que apenas se ve, que hay mucha luz aquí. Se mueve la sombra. ¿Ah? ¿Se fija? ¿Qué es lo que es la sombra entonces? La sombra es la copia fiel de alguien. No se puede poner otra sombra a alguien. Siempre la sombra va a ser quien es. Entonces el que está en la sombra de Dios está en Dios, porque es la copia fiel. Por eso que hoy día funcionamos por fe. Por eso es importante, hermano, lo que Dios hizo, de mover a los sacerdotes en el Jordán. Dios escoge gente para este negocio. Y escogió una iglesia, Dios, para este negocio, porque hoy vamos a hablar del sacerdocio de la iglesia. Y aquí, hermano, es donde Dios le ordena que de los pies de ellos, en el Jordán, tomen piedrecita. ¿De quién yo debo tomar la primera piedra? ¿Quién es mi primer sacerdote? Cristo. Cristo. Entonces, Señor, a ver tu Jordán. Te desecharon en la población. Dice que nadie te creía. La familia, cuando fuiste de vuelta a tratar de predicarles, de hablarles quién erais tú, no te creyeron.
Y dice la Biblia, los de tu familia, ¿qué dice? Lo desecharon. Después, hermanitos lindos, tanta gente que le seguía, y cuando lo ven que comenzó a tener problemas debido a su filosofía de vida, todos empezaron a arrancar. Ojalá no pase eso aquí, por hermano. ¿Ah? Ayúdenos al Señor, que tengamos convicción en quién estamos creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y empezaron a arrancar y empezó a quedar solo. Le preguntaron, discípulos, ¿y ustedes no se van a ir también? No, nosotros nos vamos a quedar. ¿A dónde iremos? Le dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida. Pero de cientos y cientos de gente que le seguían, 12 quedaron con él. Después lo encuentran que era un ¿cómo se llama esto? Que incitan a la rebelión, un revolucionario. Y quisieron los judíos acusarlo de que se estaba yendo contra el gobierno romano. El gobierno romano lo encontró inocente, pero los judíos siguieron acusándolo de lo mismo. Entonces sus propios hermanos eran sus propios hermanos. ¿Acaso en la iglesia no te pasa algo así de repente? ¿Ah? Pues estamos viendo de dónde tengo que ir a buscar la piedrecita yo, pobre hermano. ¿Ah? Y más encima después lo encuentran culpable. Y después lo crucifican y muere. ¿Y qué dijo Jesús? Que nosotros para poder vivir con Él tenemos que morir con Él. ¿Se da cuenta entonces como este tema de ir a buscar la piedra y de caminar con la piedra? Señor, yo creo que acaso llevo un granito de arena, hermano, yo, en relación a la piedra de mi sacerdote. Es un problema. Es un problema porque a la gente le están enseñando un evangelio como que llegara al evangelio y no pasara nada. Y cuando ve que le pasan estas cosas naturales de la vida, la gente se asusta y piensa que Dios no está con ellos. A mí me han pasado muchas cosas, hermano. En delante no me podía ni parar de la silla porque me vino unos dolores de espalda hace como 2 o 3 días. Y de verdad clamé harto al Señor porque no me podía parar. No me podía parar de la silla. Ya aquí estoy en pie, predicando, y ahora recién me venía a acordar que me dolía la espalda, por hermano. Ayúdenos el Señor, porque esto de ir a buscar la piedrecita para convertirse, hermano, en un orgullo de Dios, no es fácil, cuesta, es difícil. Fíjese usted, le voy a decir algo. Y le dice así, entonces llamó a estos 12 hombres, ¿cierto? ¿En qué versículo iba? Pasando del... 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana y díganle, ¿qué significan estas piedras? Yo quiero aquí, hermano, que usted ponga mucha atención. Porque a la gente le han enseñado como a puro recibir de Dios. Le han enseñado como que Dios quiere recibir. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Vosotros siendo malos padres, dais lo mejor a vuestros hijos. ¿Cuánto más quiero darles yo que soy bueno? Si tú quieres recibir de Dios, yo quiero recibir de Dios, ¿querrá Dios darnos entonces? Sí, quiere darnos. Y es más, dice que quiere darnos todo lo que le pidamos, todo. ¿Me está entendiendo? Todo. Esa es una convicción clara que nosotros tenemos. Pero el problema es que no nos han enseñado cómo se recibe esto. ¿Se ha fijado usted que usted para recibir 1 kilo de pan en el almacén tiene que pagar 500 pesos? ¿Se ha fijado usted que para subirse un amigo tiene que pagar un pasaje? Para andar en auto manejando tiene que pagar ¿cuánto se llama? Un permiso de circulación. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos dice algo que a mí me espanta. Le digo, Señor, ¿cómo explicamos esto? No lo entiendo. Tu palabra dice que nosotros vayamos a ti a buscar de todo lo que necesitamos, vengan y tomen y beban gratuitamente, dice. Significa que yo no tengo que pagar porque Jesús ya pagó por mí. Y eso lo enseñamos en nuestras iglesias. ¿Cómo entonces, Señor, si no pagó por mí, ahora yo debo ir a tus pies, tú que estás en el Jordán, Señor? Recoger mi piedra para andar, recoger mi piedra para caminar. ¿Para qué es la piedra? Fíjese usted,
¿Para qué es la piedra? Le voy a seguir leyendo y vamos a explicar al tiro lo que le está diciendo. Dice el 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán, ¿de qué dice? De monumento conmemorativo. ¿Monumento qué dice? Conmemorativo a los hijos de Israel para... Mire, fíjese usted y yo tenemos que edificar un monumento conmemorativo para, dígalo conmigo, para siempre. No puedo edificarle a Dios. Mire, hay iglesia, hermano, o hay cristianos que se llenan de Dios en las iglesias, de la presencia de Dios, pero no funcionan en el lado bueno como institución para fabricar estas 12 piedras. Estas 12 piedras, hermano. Este es el Dios que me mostró el Señor. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos. Esas 12 piedras, un monumento. Nosotros tenemos que hacer un monumento. Ahí tenemos un monumento con 12 piedras. Un hombre que se levantó y se paró en el Jordán para dividir las aguas, para que usted y yo pasemos. ¿Sabe? Por eso el Apocalipsis dice que la puerta ya está abierta. Que usted no tiene que empujar una puerta. Usted que tiene que tomar decisiones, no Dios. Usted tiene que decidir sacrificarse para Dios, no Dios. Mire, servir a Dios es un problema. Cuando usted viene a los cultos en la semana, muchos vienen de los trabajos y vienen cansados. Las mamitas a veces pasan a buscar a sus hijos a los colegios y pasan aquí a la iglesia, pescan al chiquitito, lo mandan ahí a la sala, al pobrecito le meten unos yogur y llegan a darle 11 como a las 10, 11 de la noche. Así vivimos los cristianos. Esa es mi piedra. Y desde arriba Dios me ve que ando con mi piedra, que la saqué de debajo de sus pies. Y atravieso el Jordán y dice que el pueblo de Dios pasa seco. Les voy a decir algo ahora. Esto a nosotros nos entrega una promesa. Por eso a veces hay gente que puede pasar años, hermano, y todavía no recibió una respuesta de Dios. Mire lo que dice aquí. Y le van a responder ustedes a la gente, en el versículo 7 del capítulo 4, y le van a responder a ustedes a la gente que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, a las generaciones venideras. Cuando ella pasó el Jordán, cuando el arca pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán entonces, ¿de qué? De un monumento conmemorativo. ¿A quién? A los hijos de Israel. Para siempre. O sea, este monumento está hoy día. A mí no me digan que esta es una historia de los judíos de los años de Josué. Porque si no, no hubiese sido para siempre, hubiese sido hasta el plan de Dios, hasta donde llegara el pueblo de Israel, y que desapareció por casi 2000 años después y viene a aparecer ahora, en el año 1948. Eso es histórico. Pero aquí hay algo espiritual. Aquí hay un monumento que es para siempre, que nosotros debemos edificar, que es para nosotros. La iglesia tiene promesas, quiere darnos todo lo que ustedes me pidan, yo se los quiero dar, dice Dios. Pero mira el Señor para abajo y no ve que han ido a buscar piedra a sus pies. Quiere buscar la piedra. Por eso la Biblia habla, dice que Él es la roca nuestra. Edificamos en la roca. Voy a seguir. Y dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué se los mandó, las 12 piedras de en medio Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron. ¿Qué dice? Las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. No se olvide que Josué es prototipo del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos muestra la imagen de Jesús. Y dice nuevamente, lo leo el 9, y también levantó Josué 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies. ¿Usted sabe lo que es el Jordán? Siempre nos han dicho en las iglesias. ¿Qué es el Jordán? El lugar del problema. El lugar del problema. Jordán significa el lugar del problema. ¿Cuál fue el Jordán de Jesús para nosotros?
su sacrificio. ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir a Jesús? No es fácil, hermano. Ahí es donde vamos a buscar la piedra. Aquí es donde Jesús dice, ahora se lo voy a explicar más simple. Cuando usted tiene un problema, una enfermedad, una situación incómoda, algo que lo aqueje a su vida, usted está parado aquí en este Jordán, usted está sacando esa piedra y la está llevando con orgullo y le dice al Señor, Señor, sé que mi sanidad está en tus manos. Lo dijo en Isaías. Por sus llagas fuimos curados, dice. Él se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Entonces significa que los hijos de Dios no estamos enfermos. Porque tenemos que aprender a mirar como Dios. No estamos enfermos. Porque si no, Dios sería mentiroso. Dijo que al aceptar a Jesús ya se llevó mis enfermedades. Y yo estaba delante y no me podía parar. Me gocé, fuimos a predicar a la plaza de Puente Alto. ¿Cuándo fue? El jueves. Oiga, ¿cómo caía la gente al suelo? Los hermanitos que confesaba de su sanidad, hermano, y se fue feliz, contento, libre de sus dolores y todo. Yo decía, Señor, ayúdalo para que cuando les venga que tengan que tomar la piedra. ¿Ah? Porque Dios siempre nos va a ayudar. Siempre. Siempre Él va a estar al lado nuestro. Pero lo que no quiere Dios es que sueltes tu piedra. No quiere que sueltes tu piedra. Es lo que Dios te dio. Y escúchame ahora lo que te voy a decir. Ya Dios va a hacer algo. No para siempre, dice la Biblia. En la prueba para el justo. Este es el lugar del problema. Aquí es donde están los sacerdotes firmes ahí de pie. Ahora tenemos a uno que está firme ahí. Pero hay que pasar por ahí a buscar la piedra, va a pasar al lado bueno. Y cuando Dios te mire y te ve con la piedra, dice, mire mi hijo, va tranquila, va tranquilo con su piedra ahí. ¿Se fija? Porque con eso le hacemos monumento para dar testimonio a las generaciones venideras. Y este monumento que nosotros hacemos para dar testimonio a las generaciones venideras es lo que siempre le digo a usted. Usted es un modelo de vida de Dios. Usted es un modelo de vida de Dios. ¿Cómo ve la gente que vive usted si usted dice ser cristiano? ¿Cómo vive? Los jóvenes sobre todo, que yo sé que les cuesta harto, yo también fui joven. ¿Ah? ¿Cuál es tu modelo de vida? ¿Cuál es la forma en que yo vivo en mi casa, en mi colegio, en mi trabajo? Entonces, ahí es la piedra que yo cargo, pues, hijo. Yo cargo la piedra de la responsabilidad de ser ahora cristiano. Esa es la piedra más complicada que llevamos nosotros ahora. La más difícil que llevamos. Tenés que humillarte por la causa del Señor. Tenés que quedarte callado por la causa del Señor. Abusan de ti por la causa de Dios. No tenés que decir nada por la causa del Señor para que no digan algo de Jesús. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Ah? Y el que no lleva esa piedra, hermano, con gozo, con alegría, dice el Señor, no es digno de mí. Fíjese, Jesús dice, el que quiera venir conmigo, lo último que digo, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y siga. O sea, no venga así nomás. No venga así nomás, sino tome su cruz y sígame. Cargue su piedra. Amén. Cargue su situación, venga, deme gracias por lo que tiene. Deme gracias, comuníquese conmigo. ¿Se fija? Y cuando nosotros nos doblegamos a Dios, Señor, haz como tú quieras conmigo. Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes cómo yo quiero. Pero yo quiero que tú vivas conmigo como tú quieres vivir conmigo. ¿Cuánto amamos eso? ¿Cuánto amamos eso? Que Dios haga en nuestras vidas, hermano, conforme Él desea hacer en nuestros corazones. Dios le bendiga, Dios le guarde, pongámonos en pie.